Carlos Heller, gracias por estar acá. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Enseguida vamos a hablar de... Queremos saber qué es lo que pensás de todo lo que pasó hoy alrededor del Fondo Monetario Internacional. Pero quiero pedirte una primera reflexión sobre eso que Milei denuncia como intento de golpe respecto del funcionamiento del Congreso y sobre todo de la calle. Bueno, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero está bien que lo sigamos repitiendo porque es muy grave. Se intenta todo el tiempo instalar, y el presidente lo hace permanentemente, esta idea de que la legitimidad está en el Poder Ejecutivo y que los demás están para acompañar. Es decir, si el Poder Legislativo no acompaña, es golpista. Si el Poder Judicial no aprueba, no sé cuál es la caracterización. Bueno, fíjate lo que le pasa a la jueza que ordenó liberar a los presos de Andrade. Piden sacarla, piden removerla del cargo. El lawfare no existe hasta que se le viene en contra al Poder Judicial. Entonces, y con el Poder Judicial es, yo diría, grave, porque es reiterado, desde el origen, desde el inicio, ratas, esto, lo otro. El Congreso. El Congreso, sí. El discurso de espalda en la escalinata. Es decir, hay toda una constante acción de instalar la idea de que, bueno, el Congreso, en la más benévola de las lecturas, está de más. Digamos, es la casta, porque el Congreso es la casta. Bueno, hay una definición, no sé si te acordás, cuando él dice la ley que más consenso tiene es la que peor le hace a la gente. Claro, bueno, por eso. Pero insisto, cuando él dice la casta está expresada en la representación que tiene el Parlamento. Y hay que decir, una vez más, que el Parlamento es el ámbito más democrático que tiene una sociedad, porque es donde realmente están expresadas las distintas visiones, ideas, pensamientos, sectores, territorios, todo eso es esa expresión que finalmente se resume en el Parlamento. El Poder Ejecutivo es unipersonal, porque el Poder Ejecutivo es uno solo, es el presidente. Los demás, los ministros son todos designados por el presidente. Pero el Poder Legislativo es esa representación absolutamente diversa, plural, multisectorial. Está todo allí representado. Negar esa representación es como negar, insisto, la esencia de lo que es el funcionamiento de la democracia. Vos citás esto que digo yo siempre, es decir, cualquier gobierno dictatorial, cualquier autocracia, tiene poder ejecutivo y poder judicial. Lo que no tiene es el legislativo. Lo que diferencia una verdadera democracia desde el punto de vista... Hay muchas otras cosas. De las formalidades de las formalidades institucionales, es que existe un parlamento, pero que además ese parlamento funcione y que además sus decisiones sean respetadas y tenidas en cuenta. Entonces, cuando hay un decreto de necesidad y urgencia, la revisión que tiene que hacer el Parlamento es justamente la búsqueda de ese equilibrio, de evitar los excesos. Claro. Cuando hay un proyecto de ley que manda el Ejecutivo, es ese Parlamento donde aparecen los distintos intereses representados el que aprueba o modifica o rechaza según se dé. Y eso es variable, y fíjate que por lo menos nuestra Constitución establece que el Parlamento no se renueva igual que el Poder Ejecutivo. La Cámara de Diputados se renueva por mitades y la Cámara de Senadores se renueva por tercios. Por lo tanto, está clara la intención del constituyente de querer poner un equilibrio, porque si se votara todo junto, la composición de la Cámara correspondería a ese estado de ánimo. Al que ganó. Claro, a ese estado de ánimo en ese momento. A esa foto. Ahora, sin embargo, la Constitución sabiamente establece otra cosa. Si querés cambiar eso, tenés que reformar la Constitución. Sí, Hernán. No, una cuestión respecto de la pregunta originaria que tiene que ver con esta del golpe de Estado que denuncia Milei. ¿Sabes cuándo responde eso? ¿Qué le pregunta el periodista, que es Majul? Majules. Le pregunta, señor presidente, los mercados están inquietos. Hay una cuestión de duda en el mercado. Y allí es donde mete esto. Lo traigo a colación porque quiero hacer un ejercicio muy cortito de reflexión. A ver, y además le echa la culpa a Cristina. Dice, todo esto es porque Cristina va a terminar presa. Ya sabe... Perdón, no le echa la culpa. Dice una cosa muy grave, porque dicha por el Poder Ejecutivo,
porque ni siquiera dice debería ir presa, que podría ser una expresión de deseo. Va a ir presa. Claro. Es decir, que desde el Poder Ejecutivo está pasando otra vez por arriba. ¿Se imaginan si fuera al revés? Si fuera Cristina Presidenta que dice que va a ir preso. Pero vuelvo a repetir, va a ir presa, dijo. Pero claro, es decir, o tiene la información, o va a hacer todo lo posible. O va a hacer todo lo posible. Sí, no parece un deseo per se, ¿no? Es verdad. Claro. Pero me detengo acá un segundo. ¿Por qué? Porque entonces la corrida cambiaria está relacionada con dos opciones, una u otra. O los mercados le creen a Cristina, lo cual para el gobierno es un gran problema. Claro. O los mercados no le creen a Cristina y al que no le creen es a Milei tampoco. Con lo cual también es un problema. Está muy bien. No tiene solución eso. Más temprano en la mañana, Caputo había agregado una cosa adicional que es la carta que hicieron el PJ, los senadores del peronismo, y que se la enviaron al fondo, trajo ruido, trajo quilombo, diría. Sí. Con lo cual, bueno, ellos lo ponen en esta cosa de desestabilización. Bueno, en realidad hay un espacio político que está diciendo esto, lo que dice Carlos. Y que tiene peso, y que pesa en la escena. Y que trajo discusiones. Perdón, y que es la principal fuerza política de Argentina. Claro. Por eso yo insistía con lo grave también de los penatos, diciendo acá lo único que importa es que efectivamente no gane esa fuerza política que pone todo de vuelta. Vos sabés que yo en eso también tengo una teoría que alguna vez creo que la dije al aire en la radio. A ver, y nos metemos ya en el fondo. Que además de la disputa, también puede haber una táctica de diversidad de oferta de la derecha para cosechar más, porque después resulta que cuando llegan al Parlamento o a la legislatura, actúan como una fuerza única. Es decir, a la hora de pedir el voto, para Milei, Bullrich era una montonera terrorista, y para Bullrich, Milei era un incompetente y un peligro para si llegaba a gobernar. Sin embargo, no tiene ningún problema ahora en decir uno que es la mejor ministra de Seguridad de la historia y la otra que es el mejor presidente de la historia. Quedémonos con esto cuando... el director técnico ahora. Y el director técnico. Quedémonos con esto. Por eso digo, guarda con que nunca es todo absoluto. Hay disputa, desde luego, porque no es lo mismo salir primero que segundo, que tercero y demás. Pero también para los efectos prácticos de la gestión puede ser ampliar la oferta colectora de manera de poder luego construir mayorías más sólidas a la hora de elegir qué botón se aprieta, que es lo que vale en definitiva. Hay otra cosa con el tema institucional. Ustedes hablaron de los DNU. Nunca, corregime Carlos, vos que tenés unos cuantos años de legislador, que yo recuerde y que yo registre, nunca hubo DNUs que unieran, el DNU 70, el primero, el del 2023, que son 700 leyes, 1000 leyes, siempre son para una cosa, porque el sentido de la necesidad y la urgencia o sea, que si hay una vulneración institucional es del Ejecutivo, arranca del desde el vamos. Es de ahí. Sí. Nos vamos a meter en el Fondo Monetario nuevamente, nuestra portada. No. Que no nos metamos. No vas a salir después, claro. No vas a poder salir, no entrar. Los pibes del fondo es la portada con la que arrancamos y nos metemos de lleno en el tema del día. A ver, Hernán, hagamos un poco la crónica de la jornada y tu análisis y enseguida le preguntamos opinión a Carlos. La crónica explica la portada, es una murga. Bueno. Y la verdad que el día, spoileo la conclusión, si alguien no se había dado cuenta. Ojo con hablar mal de las murgas. Es una murga. Ojo con se te van a enojar las murgas. Se te van a enojar las murgas y Pablo, el conductor. Vos lo decís en términos carnavalescos o futbolísticos. Pueden hacer una murga de derecha, es difícil de descubrir que efectivamente. Ahora, a ver, arranco ayer a la noche en realidad. Yo ayer a la noche estaba viendo la tele y de repente Adorni dijo, no hay una corrida porque aumente 50 pesos, déjame hinchar. Ahora, hoy a la mañana, ¿qué pasó? Resulta que va a una conferencia Caputo con los del seguro y demás y arranca diciendo, lo llamé al fondo porque les pedí, por favor, que me dejaran decir el monto del acuerdo. Y digo, pero pará, no había corrida, pero querés dar un mensaje, porque ese es un mensaje en este escenario. Así arranca el mensaje de Caputo, creo que ahora lo podemos... Hernán, agregale que no fue a la reunión de gabinete para ir a la televisión a hacer esa nota. No fue, la verdad que... Él dice, les pedimos que nos permitan decir el monto, porque evidentemente la cosa estaba brava. Les pedí al fondo poder contar el monto. Deja los dedos marcados, evidentemente tenías un escenario de tensiones. Ahora, bueno, dice son 20.000 millones,
pero no agrega más nada. Y agrega un datito que es muy importante. Dice, bueno, con esto vamos a llegar a 50.000 millones de reservas brutas. Entonces todos empezamos a hacer los números. Hay 26, ¿cómo llega a 50? Bueno, son 4 más que le puede dar el Banco Mundial, no sé qué. Los 20 se los tienen que dar. Se los tienen que dar. Porque si no, no llegás nunca a 50. Sí. Y esto trajo, bueno, un montón de debates y el mercado lo tomó bastante bien. Ahora lo vamos a ver. Pero 2 horas después... Pará. Vamos con Caputo, hasta ahí, donde todo parecía más o menos marchar según lo que esperaba el gobierno con ese mensaje. El ministro Caputo decía esto. Que el acuerdo iba a ser de 3.000 millones de dólares, otro decía de 5.000. Entonces le dije, bueno, por lo menos por ahí estaría bueno que pueda decir el monto que nosotros hemos acordado que el staff va a someter a aprobación del board. El monto que nosotros acordamos con el staff que iban a someter a aprobación del board, que es en definitiva el que decide si se aprueba esto o no. Ese monto es de 20.000 millones de dólares. Entonces, como ven, es muy superior al monto que se viene escuchando de algunas personas en particular. ¿Sabes que no había reparado en lo que nos dijo, lo que nos decía recién Hernán? Que dice, le pedimos que nos dejen decir. Uno se imagina, esta es la formalidad del anuncio, pero en la llamada le han hecho, escúchame, déjame decir por lo menos el monto. Dice, ¿cómo? Lo llamó y le dijo, estaría bueno. Estaría bueno. Es simbólico también, porque da cuenta de otra cosa. Cuando en estos días estaba la discusión de si el DNU era un cheque en blanco a Caputo, en realidad era un cheque en blanco al fondo. El que decide es el fondo. Y Caputo se subsume a eso y lo llama y le pide, por favor, decir el monto. ¿Se entiende? Se entiende. Bueno, la respuesta a eso, ya vamos con el análisis de Carlos de todo esto. Estamos pasando en limpio, hacemos la crónica con Hernán. Bueno, 2 horas después, ¿qué pasa? Aparece Judy Kozak, la vocera del Fondo Monetario Internacional, y dice, esto lo vamos a ver en un ratito, dice, en realidad no tenemos el monto. Hasta ahí generaba un poco de ruido, porque el otro lo dijo, lo habían autorizado, dale. Pero bueno, ya todos sabíamos que eran 20. Ahora, dice una cosa muy importante. No me quemé, le dijo. Claro. No me quemé. Dice, esto va a ser por tramos, con lo cual se cae el argumento de llegar a los 50.000 millones de dólares brutos. Sí, o una cosa o la otra, pónganse de acuerdo. De nuevo, sin que las morgas se enojen, pero parecía como que cada uno agregar ahí con estaba bailando lo que quería. Sí, Carlos. En la textualidad, Hernán, dice Kozak, los desembolsos se realizarán en tramos a lo largo de la vigencia del programa, pero el escalonamiento exacto y el tamaño de cada tramo también forman parte, por supuesto, de las conversaciones. Tradúzcanos. Está diciendo que no hay 20.000 millones que no le van a dar, que se lo van a dar por tramos, que no, y ella dice, todavía no está arreglado ni cuáles son los tramos, ni cuál es el tamaño de los tramos. Ni qué tiene que cumplir el gobierno para que... No, eso seguro, pero además lo de los tramos, quizás hay algo hablado. Pero la cuestión es que van a ser tramos. Es lo que dice Carlos, no te lo van a dar. Entonces no llegás a 50. A ver, ¿cómo llegás a 50? Bueno, cuando te pasen todos los tramos y te den todos los desembolsos y vos no hayas gastado nada. Sí. O sea, es muy hipotético. Bien. Estás sumando anuncios, no estás sumando dólares. Pero y dice sobre y en cuanto a su pregunta, le contesta a un periodista, sobre un desembolso único versus un desembolso escalonado, como en todos nuestros programas, los desembolsos se realizarán en tramos a lo largo de la vigencia del programa, que es de 4 años. Es decir, que lo que está diciendo, aunque no lo diga así, es que los desembolsos vendrán a través de los 4 años en los cuales, curiosamente, vencen 14.000 millones de dólares del crédito que se refinanció en el 2022. La consultora 1816 ahí está clarito, hoy un informecito cortito, pero que tiene un dato muy interesante. Dice, calculó, nunca le dieron, al que le pedía plata, nunca le dieron toda. O sea, 20 nunca pasó. ¿Se entiende? Sí. Y dice, el 92% de las veces le dieron el 50% menos en el primer desembolso. O sea, a la Argentina puede aspirar a 10. Solo 3 casos superaron eso. Entiendo. Parece muy improbable que efectivamente suceda esta cuestión. Recién veíamos una placa, si la podemos volver a ver, es el resumen de qué pasó. Fíjate,
Habla Caputo, todo verde, decís, che, está yendo bastante bien. Siempre Tampoco para descorchar. Siempre verde es bueno, digamos, sí, ¿no? Tampoco para descorchar, no es que estaban, pero bueno, bajaba un poquito el CCL, 0,80, bueno. Ahora, habla cosas que mirá cómo cambia. Y esta es la reacción directa Claro. a la aclaración que ustedes están haciendo de Habla lo uno, que hace interpretan esto. los mercados. Habla el otro, hace el otro. Ujú. Es decir, y volvió a foja cero. El mercado que dijo, listo, yo ya tenía descontado que me iban a dar 20, son 14 más 6, 12 más 8, que son las dos alternativas que manejan. Fin, ya lo sabíamos. No voy a preciar una cosa que ya ¿Qué sabía. es Vuelvo a preciar? foja cero. A poner en precio una expectativa de un mejor desempeño en este caso, que podía tener la economía hacia adelante, porque supuestamente te iban a dar Bien. 20 cash. No te lo dan. A ver, Carlos. Yo digo que le agreguemos a eso Sí. lo que dijo Esper, porque en realidad Esper dijo lo mismo que está diciendo Lercher en el sentido de los 4 años y ¿Querés los escucharlo? tramos. ¿Lo tenés? ¿Lo tenés? Y Uy. lo pedís, lo tenés. Bueno, Claro, me extraña. dale. Esto es QR. Mirá, Dale. a ver. Si tenemos este acuerdo que agrega al Banco Mundial, al BID y a la Corporación Andina de Fomento, estamos hablando de 10.000 millones de dólares. Ok. O sea, son 6.000 si solamente neteamos deuda vía Del fondo, lo que el fondo da, que es este descuento de los 20 menos menos los 14, y si le agregamos digamos, esos los otros fondos... 5 o 4 serían 10.000 Ok, en total ahí de está. fondos frescos. Ahí quedó claro. El dinero fresco está entre 6.000 y 10.000 millones de dólares, dependiendo si metemos o no al trío este de Banco Mundial, BID y Corporación Andina de Fomento. Correcto. Acá la producción es generosa porque no toma la parte donde esperas el análisis y se equivoca en la cuenta. Porque dice, de los 20, 14 son para cancelar obligaciones, Sí. así que vamos a recibir, dice 20 menos 14, vamos a recibir 11. Le dio mal la. Pero bueno, mal la cuenta. pero no Está importa, cansado. pero la Sí. explicación que hace es Quería correcta. ayudar. La Sí. explicación que hace es correcta. Él está diciendo que 14 se van a utilizar para pagar vencimiento, es decir, para renovar vencimiento. Si el fondo te lo da y vos se lo tenés que devolver al fondo. Sí, o te lo Sí. da para que le pague, se lo devuelvas al fondo, sí, Pueden efectivamente. adelantar un poquito. Y puede claro. haber algún desfasaje allí Moraleja, de Carlos. meses. Moraleja, no hay que tener deuda con el fondo. La Argentina solo ha tenido etapas de crecimiento, de mejora de la distribución del ingreso, de crecimiento del mercado interno, etcétera, etcétera, en los años, pensemos hasta donde nos da la imaginación sin irnos tan atrás, en los años cuando Néstor Kirchner le pagó al Fondo Monetario Internacional en el año 2005. También digamos que en el año 2003 también renegoció Néstor, porque cuando asumió tenía ya encima vencimiento y logró patear para adelante, hasta que creó las condiciones. Claro que la deuda era 9.500 millones de dólares y entonces Argentina en aquel momento muy criticada porque recibió apoyo de Venezuela, ¿te acordás que hubo toda una... Pero consiguió los 9.500 millones de dólares y en un acto simbólico político en el mismo día, Argentina y Brasil le pagaron al Fondo Monetario Internacional. Brasil sigue sin tener deuda Claro, con el Brasil Fondo con Monetario Bolsonaro Internacional. inclusive tomó. con Bolsonaro. Así es. Y la con Guedes, Argentina, ultraliberal de ministro, no se se reconectó. endeudó con Macri, Claro. con los famosos 45.000, que en realidad eran 57, y cuando Alberto Fernández asume, rechaza los 12 que faltan y se niega a tomarlos. Ahora, Hernán, perdón. No, nosotros poníamos allá el no anuncio en el Zócalo de... Sí. Porque fue un no anuncio. Finalmente volvimos a foja cero. Sigue habiendo incertidumbre porque hay 3 cosas que no están resueltas. Si querés, el monto más o menos se termina de acomodar, como esto que dice Carlos, esos datos, 20 más 14, menos 14, 6. U 8, algunos dicen que van a ser 12 y 8 y vos tendrás que juntar 2. Bueno, no importa, entre 6 y 8. Ahora, ¿yo los puedo usar en una corrida o no? ¿Tengo disponibilidad de esos dólares? No se sabe. ¿Cuál va a ser la política cambiaria? ¿Tengo que levantar el cepo? ¿Va a haber unificación cambiaria? ¿Va a ser por etapas? ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Vas a hacer el blend que hoy está en 20, lo va a bajar a 10 y después en una segunda etapa a 0? ¿Cómo haces? No se Perdón, sabe. Hernán, y si se levanta el cepo, ¿cuál es la ventaja? Se van a ir los 7.000 millones de utilidades no remitidas que están en manos de las corporaciones Sí. que hoy están acá, porque instalan una especie de rumbo a la felicidad que si logramos levantar el cepo... Esa es la venta de llegada. Claro, la lluvia de inversión, etcétera, etcétera. Lo primero que va a haber es la lluvia de salidas.
Eso Lo primero que va a haber a Carlos. Sí, pero hay restricciones que siguen vigentes, que dejarían de estar vigentes. Claro. Creo que hay entre 6 y 7 mil millones de dólares de dividendos no girados de multinacionales que no se le ha permitido. Bueno, entonces girarlos lo que al decís, exterior. el desafío no es que entren los dólares, sino que no se vayan. El desafío es que tengamos otra política económica, otro modelo, que pensemos en cómo. Voy a decirte otra cosa que digo siempre, no tiene solución financiera. El problema financiero es producto de las políticas económicas. Y sin cambio de las políticas económicas no hay solución. El mejor de los casos es ganar tiempo y patear para adelante. Para resolver el problema tenés que generar políticas que generen más ingresos que gastos. No sobre la base de ajustar hasta el infinito, sino de hacer que la economía crezca, proteger la industria nacional, proteger el trabajo argentino. Estamos importando yerba mate de Chile, de Paraguay y de Brasil. Lo contó Hernán. Sí, bueno, estamos importando tomate, naranja, mandarina. No te hablo de valor agregado de alto... motor alemán. Claro, de tecnología, cosas por el estilo. Nada, abrimos la importación de toda la línea textil. Todo eso va a generar más desbalance de divisa. Quiero resumir lo que están diciendo. Ustedes dicen, bueno, el anuncio de hoy en realidad no son 20, eventualmente pueden ser 6, pero bueno, no es plata suficiente como para contener el drenaje y la crisis de fondo, que es que Argentina no genera los dólares que tiene que generar. Perdón, puede ser que le alcance al gobierno para ganar tiempo y llegar a las elecciones sin tener una crisis cambiaria y desde ese punto de vista cumpla su objetivo. Lo que no va a resolver es el problema de los argentinos y las argentinas. Para que quede claro lo que quiero decir yo. Le pregunto algo de lo que dijo Pablo. ¿Esto es, por un lado, eso, que alcanza o no alcanza, o es en sí mismo malo porque es aumentar deuda? Es en sí mismo malo porque es aumentar deuda y además si alcanza o no alcanza, porque si te dan la medicina y además la dosis es la incorrecta tampoco sirve. Es decir, la Argentina, la deuda tiene que ser como en una empresa. Si alguien toma una deuda para comprar una máquina y aumentar la producción, ese aumento de la producción genera los ingresos, las ganancias para pagar el crédito. Si yo compro la máquina y la dejo parada ahí y no la pongo en funcionamiento, cuando venza el crédito no lo voy a poder pagar. Entonces, es elemental ese pensamiento. Entonces, si estuviéramos tomando deuda para ampliar capacidad productiva, porque vamos a hacer el gasoducto de qué sé yo cuánto y no tenemos financiación, y eso nos va a permitir aumentar nuestras exportaciones o mejorar, limitar las importaciones, porque primero vamos a resolver el problema del mercado interno, etcétera, etcétera, esa inversión se va a pagar sola con el resultado de la inversión. Pero si la inversión es para resolver el problema financiero, va a ser más grande, porque lo único que agregar son intereses. Esos 20.000 millones de dólares, si los tomáramos nominalmente, tienen 1.200, 1.300 millones anuales de dólares de intereses. Quiero agregarle que seguimos pagando multa, porque si el fondo nos da más crédito, vuelve a violar sus estatutos, cosa que la propia luego auditoría del fondo, la auditoría independiente del fondo criticó. Cuando se hizo el análisis... Parece no tener mucho peso. Porque, ya sé, pero después pasa, lo va a volver a hacer después y lo van a volver a criticar, no importa. Pero quiero decir que tengamos en claro esto. El fondo le estaría dando, por influencia política, nuevamente a la Argentina un crédito violatorio de los estatutos del fondo. Tan violatorio que esos estatutos establecen una multa. Estamos ya multados, vamos a tomar más crédito multados, porque estamos recontraexcedidos. El límite que tiene un sentido de cuánta medicina poder recibir, cuánto poder resolver con financiamiento. Claro. No es una cosa arbitraria, caprichosa, tiene un sentido. Cuando vos tenés una deuda de tal magnitud, el peso del costo de esa deuda es un salvavidas de plomo. ¿Hernán? No, ¿viste cuando ves alguna serie que llega un momento, vos sabés que va a terminar mal la serie? Pero además, que llega un momento que ya está resuelta, cortámela acá, y empiezan a estirar, y meten otro capítulo, y empiezan a... Esto es el fondo. Aparece ahí, te empieza a estirar la serie. No, a ver si la pueden patear un poco más allá, vos ya sabés cómo va a terminar, y lo único que hacen es estirarla un poco más. El fondo es eso, es un pulmotor un rato más. Te dan 7, dura un poco más.
Te dan 10, dura un poquitito No, más. pero lo que dice Carlos, si vos te les tirás o vos les tirás porque vas a generar una inversión productiva que después la puedes devolver, vos sabés que termina... algún sentido tiene, pero entonces por eso el problema es el modelo económico, eso, por lo que están diciendo ustedes. Sí. Eso es un crédito habitual, digo. El crédito... El que saca cualquier pyme para comprarse otra máquina y después el crédito per producir se más. no está mal. Vos sabés que cuando vas al fondo, el problema es que la peli termina mal, la serie termina mal, y te agrega algunos capítulos. Estoy ajustándome a lo que el propio Milei dijo que era el fondo. El propio Milei dijo, te patea la crisis para adelante. Porque como bien decía Carlos, lo que no resolvió el gobierno es la cuestión de fondo. Si vos tenés, tu economía produce $80 y te piden 100, tenés un problema. Y esos 20, Milei los está manoteando. Del blanqueo, del repo, y ahora lo quiere manotear al fondo. A ver, mostrame a Milei hablando de la deuda con el fondo tiempo atrás. No mucho, ¿eh? La forma que usa el político más desalmado y más populista y más salvaje, más mentiroso, es el endeudamiento. El endeudamiento es una forma absolutamente inmoral de enfrentar la situación, porque la deuda no son ni más ni menos que impuestos futuros. Entonces quiere decir que la fiesta del presente está siendo pagada por el trabajo de personas en el futuro, digamos, personas que no votan, personas que todavía ni siquiera nacieron. Es decir, es profundamente inmoral. Es decir, están financiando la fiesta del político populista hoy a cambio del esfuerzo de generaciones que ni siquiera pueden manifestarse en las urnas. A ver, Carlos, te quiero preguntar, yo... Estoy de acuerdo. Honestidad intelectual, quiero decir, si el presidente estuviera en QR, lo seguimos invitando, el presidente cuando quiera, diría, bueno, pero esta vez no es igual, porque nosotros ya hicimos todo el ajuste que teníamos que hacer para ir a tomar una deuda. Meteme en la ecuación del fondo el tema del ajuste. Primero que no hicieron todo el ajuste que van a hacer porque, insisto en mi teoría, que el ajuste es infinito. Porque el ajuste trae aparejado caída de la actividad económica y caída de los ingresos fiscales, entonces hay que volver a ajustar. Y eso no termina nunca. Así que la primera cuestión es que la ecuación no cierra nunca de esa manera. O sea que eso empalma con lo que decía Hernández. Obvio. Que la serie se estira, Claro. No cierra nunca. Lo que viene es todavía más ajuste. Obvio. Que no tendrá la magnitud del que hicieron el primer año. Pero fíjate esto solo que te dije recién. Si tomaran 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, tendrían que agregar 1.000 y pico de millones de dólares de intereses. Te quiero decir además que con la utilización de contabilidad creativa, en el año 2024 no se contabilizó como gasto 14 billones de pesos que se contabilizaron directamente como aumento de deuda. Entonces pasa una cosa mágica, que sin gastar crece la deuda. Pero desde el punto de vista real, si esos 14 billones hubieran pasado por la cuenta de resultados, no hubieran tenido superávit fiscal en el 2024, sino déficit fiscal en el 2024. Por lo tanto, tienen que seguir ajustando en esa ecuación. Pero como cada vez que ajustan se achica la actividad económica, acabamos de tener una condecoración, un récord. Salimos primero como el peor país en cuanto al comportamiento de su industria en el 2024. En una información de un organismo de Naciones Unidas, que ayer salió publicado en los diarios, Argentina aparece como el país que tuvo la mayor retracción de su industria. El peor de todos, cola a cola de la tabla. 9,4 de caída de la industria en la República Argentina. Esos son puestos de trabajo, esos son ingresos fiscales. Y entonces vuelvo a mi punto de partida. El ajuste no tiene fin. Yo en los 90 acuñé una frase: el único límite que tiene el ajuste es la resistencia de los ajustados. Si los ajustados se la bancan, el ajuste no termina nunca.
Carlos, antes de que te vayas, dame una mirada, enseguida Martín nos va a explicar qué pasó hoy y cómo está la escena en la ciudad de Buenos Aires. Es tu distrito, es el que vos representás en el Congreso de la Nación. ¿Qué estás viendo frente a las elecciones que se vienen? Bueno, ahora en algo mayo? dije antes cuando expliqué esto de la diversificación de ofertas, porque a mí me cuesta mucho entender cuál es la diferencia hoy entre el PRO y la Libertad Avanza. Porque yo cuando vemos las cosas concretas y objetivas, veo que siempre están de acuerdo. Es decir, más allá de peleas de nombres, más allá de porciones de poder, la disputa que hay entre ellos es para hacer lo mismo. Yo lo voy a hacer mejor que vos, sería en todo caso. Vótenme a mí que yo lo voy a hacer mejor que ellos, pero la propuesta no tiene diferencia. Me cuesta ver que todo eso no son más que matices de una misma propuesta que luego se unifica a la hora de la toma de decisiones. Pero sin embargo, Carlos, el impacto que sería, te digo dos impactos posibles. Una derrota fuerte del PRO en su distrito y un triunfo de Santoro, por ejemplo. No, pero Santoro va por otra cuerda. Sí, está bien, pero lo que quiero decir es, más allá de esa sumatoria de legisladores y legisladoras, el impacto político de ese resultado... Lo que vos decís es una lectura que no se puede evitar ni se puede decir que no es correcta. Yo solamente agrego un matiz a decir... Esa diversidad de oferta opositora amigable hay que tomarla con pinza porque, insisto, después es la que vota para que se apruebe el DNU, en el caso de lo nacional, es la que vota en las provincias para que se apliquen las políticas de ajuste en cada una de las provincias. Entonces nosotros tenemos que distinguir claramente qué es ser opositor cuando hay un proyecto, y ser opositor es tener otra visión de modelo de país o de modelo de provincia o de modelo de municipio, según la escala en la que se trate. Dicho eso, yo creo que nuestro espacio, todavía no definió las candidaturas, pero parece público y notorio que va a estar encabezado por Santoro, va a ser una muy buena elección en la ciudad. Va a ser una muy buena elección en la ciudad. Que eso tiene impacto en lo nacional, también es relativo. También es relativo. Desde luego la Ciudad de Buenos Aires tiene un impacto especial, pero después va a haber elecciones en Santa Fe, va a haber en Córdoba, y cada uno de esos resultados van a seguir planteando escenarios que no necesariamente van a... Estados de ánimo. Y que y historia. Es decir, la composición electoral de Córdoba es determinada y cuesta mucho modificarla. En todo caso, lo que habrá que medir cuando se conozca el resultado de Córdoba es cuánto cambió en relación a la elección anterior. Y eso nos va a ir permitiendo sacando conclusiones. De cualquier manera, creo que las elecciones nacionales tienen patrones distintos que las distritales. Es decir, cuando se haga la elección nacional y se elijan diputados y senadores nacionales, entran a jugar más las propuestas globales y un poco menos los liderazgos locales. Eso es lo que me parece a mí en esos escenarios. Carlos, gracias por haber venido. Un gusto estar aquí, como siempre, acompañándolos. Gracias.